porque después de la concentración del 8 de septiembre nosotros programamos una concentración en Posada, el 19 de octubre. Habíamos emplazado al gobierno a que nos dé respuesta a un petitorio y por supuesto no nos dio ni 5 pelotas. ¿De qué era cómo te acordás? ¿En qué consistía? Sí. Sí, más o menos, sí. Me acuerdo. Nosotros pedíamos por el precio del té. Ajá. Justo empezaba la cosecha del 71-72. De la yerba pedíamos un precio. En ese tiempo se hablaba de precio conjetural, que lo fijaba la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, la CRIM. Pero nadie cumplía con ese precio. Entonces que pedíamos el cumplimiento del precio y que nos pagaran la yerba que nos debían del año 1965. Era un retroactivo que tenía que haber pagado y no pagaron y se quedó hasta que nosotros levantamos esa reivindicación. El precio de tabaco y el tabaco se entregaba por clase, pero cuando vos entregabas, tu primer clase para ello era segunda y la segunda era tercera. Entonces la clasificación queríamos que no nos bajan la categoría, sino que la que nosotros decíamos. Generalmente les bajaban las categorías. Siempre nos bajaban. El té te recibían el té de primera y de segunda había también. Por supuesto que la mayoría del té era segunda. El TUN era otra producción que en ese tiempo existía, ahora no. También teníamos el problema ese. Y ese era por cooperativa, porque las que tenían aceiteras era Cooperativa era Len y El Dorado. Había una privada en Campo Grande. Eso te iba a preguntar, ¿quiénes eran los que les compraban a ustedes y les bajaban los precios? Y en el caso del té, los privados, porque salvo algunas cooperativas que tenían la yerba, los secaderos, que eran lo más grande, pero que todo venía de una cadena de molino a secadero, secadero a colono. O sea, siempre la culpa la tenía el de arriba, pero el que pagaba los platos era el de abajo. Y ahí habías mencionado, estos nombres que habías mencionado, Urrutia, Navaja, Artaza, serían, digamos... Navaja, Artaza, Taragüí, yerba mate, y también tiene té. Urrutia tiene té, bueno, ahora no me acuerdo. Pero tiene grandes plantaciones de té, tiene la industria del té, tiene ese caserón ahí en Oberá, secadero, barca de té Urrutia, y bueno, la Federación de Cooperativas, la que manejaba gran parte de la cosecha de té y de aceite de tún y yerba en El Dorado. En Alén compraban también té. Era toda una matufia que había. Muy pocas cooperativas eran verdaderamente cooperativas. Claro. La mayoría de las cooperativas estaban manejadas por un pequeño grupo que era el que hacía las trafucadas y todos los años eran electos ellos como miembros del directorio de la cooperativa. Pero el tema de la profundización, de buscar la raíz del problema, es el tema que nos trajo la división del movimiento agrario. ¿Por qué? Porque en la medida en que la gente reclame solo por cuestiones reivindicativas, al poder no le preocupa. Porque como ellos son los dueños de los medios de producción, van a seguir manejando siempre la cuestión. El problema para ellos es cuando la gente empieza a pensar, a razonar y no hablar solo de que si el tiempo va a estar lindo, si va a llover o no va a llover, sino que piensan quién
te jode, quién saca el provecho del fruto de tu trabajo, qué hay que hacer para cambiar. Eso era prohibido para la gente. Entonces, viste que siempre el enemigo tiene recursos, y en este caso se dio que hay gente que no quería que se toque ese tema, que el movimiento siguiera únicamente con las cuestiones reivindicativas, y un sector que quería que se dé la profundización, que la gente vaya profundizando en la medida en que se dé la lucha, para ver qué se podía hacer para solucionar problemas de fondo. Y las propuestas que surgían era crear entes estatales con representación de los pequeños y medianos agricultores, para que planifiquen, controlen desde el precio hasta la finalización del producto, o sea, la venta a la gente.